Ahora tenemos el ejercicio. Determinen los valores de seno del doble del ángulo y coseno del doble del ángulo. También tangente del doble del ángulo. Sí, tangente del ángulo es igual a 12 sobre 5 y el ángulo está en el tercer cuadrante. Cuando me dicen el tercer cuadrante, me está diciendo que le voy a colocar un signo. Antes que nada voy a sacar el único dato que me da el ejercicio. En este caso es tangente del ángulo, que me dice que es igual a 12 sobre 5. Y lo otro es que está en el tercer cuadrante. El ángulo θ está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, ese ángulo va a ser negativo en este caso. Bien, conociendo esta información, me pide que encuentre seno del doble del ángulo y coseno del doble del ángulo y tangente del doble del ángulo. Esta tangente del doble del ángulo va a ser un poco más sencilla de buscarla. Quizás vamos a calcular primero tangente del doble del ángulo. ¿Por qué? Porque si utilizamos la propiedad, nos damos cuenta que con tangente del doble del ángulo ya tengo tangente de cada uno de ellos. Entonces rápidamente puedo encontrar este valor. Nos vamos a dedicar a este primero. Aquí he colocado el teorema que vamos a utilizar para encontrar lo que es tangente del doble del ángulo. Y sustituimos los valores. Tener tangente de 2 veces el ángulo es igual a tener 2 por, como tangente del ángulo es 12 sobre 5, colocamos 12 sobre 5. Y en la parte de abajo sería 1 menos tangente del ángulo es 12 sobre 5, pero ahora lo tengo elevado al cuadrado. Tenemos que toda esta expresión es igual. Este 2 se está multiplicando con 12 sobre 5. Para poderlo multiplicar, como es un entero, solo multiplico este con el numerador. Entonces resulta que es 24 sobre 5. Aquí en el denominador me quedaría 12 al cuadrado, es 12 por 12, me da 144. Y 5 al cuadrado es 25. Esto es igual a lo que tenemos tangente del doble del ángulo. Ahora voy a continuar aquí. En el numerador tenemos tangente del doble del ángulo. En el numerador sigo colocando 24 sobre 5. Pero en el denominador tengo la resta de 1 menos 144 sobre 25. Este 1, como en los casos anteriores, lo vamos a convertir en términos de 25. Entonces sería 25 sobre 25 menos 144 sobre 25. Ahora tangente del doble del ángulo es igual a tener el mismo 24 que tenemos en el numerador, pero en el denominador me quedaría el MCM de 25, de estos dos, y luego a 25 le resto 144, quedándome 24 sobre 5, que es esta parte, y aquí me queda a 144, le resto 25, es decir, que a 25 le resté 144, me dio menos 119. Teniendo ya esa información, tenemos que tangente del doble del ángulo es igual a tener esta expresión. Pero aquí lo que hago es multiplicar extremos y medios. Extremos y medios. O sea que me tocaría multiplicar 24 por 25 y me da 600. Y 5 por 19, por 119, me da 595. Ahora puedo simplificar esos valores, ambos tienen quinta. Si divido 600 entre 5, me sale que es 120. Y 595 entre 5 me da un resultado de 119. En este caso es negativo, aquí teníamos un signo, entonces 5 por 119 da menos 595. Entonces tangente del doble del ángulo va a ser igual a menos 120 sobre 119. Esta sería mi primera respuesta de la tangente del doble del ángulo. Quedándome que tangente del doble del ángulo es igual a menos 120 sobre 119. Aquí tengo la respuesta anterior. Para calcular el coseno del doble del ángulo, ahora vamos a utilizar la siguiente identidad. Esta identidad es aquella que nos dice que tener 1 más tangente al cuadrado del ángulo
es igual a tener 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. Y ahora vamos a sustituir los valores que ya conocemos, que conocíamos ya de nuestro dato. El dato que nosotros teníamos es que tangente del ángulo es igual a tener 12 sobre 5. Entonces eso lo voy a sustituir aquí. 1 más 12 sobre 5, pero esto elevado al cuadrado. Es igual a 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. 1 más sería 144, 12 al cuadrado y 5 al cuadrado es 25. Esto es igual a 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. Ahora voy a realizar esta suma, lo cual lo vamos a hacer en términos de 25, ¿verdad? Tener 1 es 25 sobre 25 más 144 sobre 25. Esto es igual a tener 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. Al hacer esta suma nos da lo siguiente. Esta suma, como tenemos el mismo denominador, colocamos el 25 y me da 169. Esto es igual a 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. Ahora multiplicamos en cruz. Cuando tenemos dos igualdades de esta forma, multiplicamos en cruz y me quedaría, si multiplicamos en cruz, nos quedaría entonces 169 multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo, el cual es igual a tener 1 por 25. Voy a despejar coseno al cuadrado del ángulo, entonces me queda 1 por 25 es 25 sobre, porque se está multiplicando, pasa a dividir. Ahora sacamos raíz cuadrada a ambos lados del ejercicio porque solo necesitamos coseno del ángulo. Y sacamos la raíz cuadrada de 25 sobre 169. En esto sabemos de que nada más nos va a dar coseno del ángulo porque se simplifica el 2 con el radical. Y aquí la raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 169 es 13. Aquí he encontrado coseno del ángulo. Todavía no hemos calculado el doble del ángulo. Este dato lo vamos a quitar, a colocar en otro lugar para poderlo utilizar. Bien, ahora tengo un nuevo dato, que es coseno del ángulo es igual a 5 sobre 13. Pero recordemos que decía que el ángulo estaba en el lado, en el tercer cuadrante. Entonces, este coseno es negativo. Teniendo esa información, nos vamos ahora a nuestros teoremas, el cual vamos a ver cuál vamos a utilizar para el doble del ángulo. Como ya tengo este nuevo dato, entonces yo puedo utilizar esta información para encontrar el doble del ángulo, del coseno. Y retomamos este teorema. Colocamos el teorema y ahora sustituimos nuestros datos. Coseno del doble del ángulo es igual a 2 veces el coseno del ángulo al cuadrado, y eso sabemos que es menos 5 sobre 13, lo elevamos al cuadrado, menos 1. Tengo esta información y tener 5 al cuadrado y 13 al cuadrado es 5 por 5. Pero como hay una propiedad de los exponentes que me dice que toda cantidad negativa elevada a una potencia par, el signo cambia. Por lo tanto, aquí se me va a convertir en positivo. Quedaría 25 y 13 por 13. Estamos hablando de 169. Y ahora escribo el menos 1. Ahora un número entero por una fracción se multiplica el número entero por el numerador, que me va a dar 50 en este caso, sobre 169 menos 1. Todo esto bajamos coseno del doble del ángulo, coseno del doble del ángulo, que es lo que estamos encontrando, y ahora me dirijo a este lado. Entonces, coseno del doble del ángulo va a ser igual a tener 50 sobre 169 menos 1. Entonces a esta fracción le vamos a restar 1. Hacemos este 1 en términos de 169 para que salga más fácil la resta. Menos, entonces me quedaría 169 sobre 169. Coseno del doble del ángulo es igual a la resta de esos valores. Colocamos el mismo denominador y a 50 le vamos a restar 169. ¿Cuánto nos queda si a 50 le restamos 169? Nos da un valor de menos 119 sobre 169. Y aquí tengo el doble, coseno del doble del ángulo. Ahora vamos a calcular el seno del doble del ángulo. Este dato lo vamos a utilizar, por eso lo he dejado en la parte superior siempre.
Para trabajar con el seno del doble del ángulo, necesito yo esta identidad, que va a ser esta que tenemos aquí. Pero resulta que solamente conocemos de esta identidad, solo conocemos el coseno del ángulo, que es el que tenemos aquí, pero seno del ángulo no lo conocemos. Entonces necesitamos calcular ese valor y eso vamos a hacer a este lado de nuestro ejercicio. Vamos a encontrar entonces el seno del ángulo. Para ello vamos a utilizar esta identidad. Tangente de un ángulo es igual a tener seno del ángulo sobre coseno de ese ángulo. Tangente ya lo conocemos, sabemos de que es 12 sobre 5. Ya nos daba el ejercicio ya nos daba esta información. Y también, bueno, voy a colocar seno del ángulo, que es este coseno, ya lo conocemos, que es menos 5 sobre 13. Quedándonos una fracción compleja a este lado, cuya separación es esta. Toda esta fracción está dividiéndose, entre toda la puedo pasar a multiplicar a este lado del ejercicio. Entonces me va a quedar menos 5 sobre 13 multiplicado por 12 sobre 5. Siendo esto igual a esta expresión que nada más es seno del ángulo. Y multiplicamos 5 por 12 nos da 60 negativo. 5 por 12, porque la multiplicación de fracciones se hace numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces aquí me da negativo, porque menos por más da menos. Ahora 13 por 5 me da un valor de 65. Y todo esto es igual a seno del ángulo. Ellos dos son divisibles, o sea, puedo simplificarlo, no dividirlo, perdón, puedo simplificarlo. Entonces puedo sacar quinta. Quinta de 60, vamos a poner con otro color, nos da 12. Y quinta de 65 nos da un valor de 13. Y colocamos el 13. Entonces significa que tener seno de 60, seno del ángulo va a ser igual a menos 12 sobre 13. De esta manera que tengo aquí. Bien, teniendo ese dato ya lo coloqué aquí en la información. Vamos a sustituir entonces en el teorema que vamos a ocupar. El teorema que vamos a ocupar es seno del doble del ángulo es igual a 2 veces seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces 2 veces, ya sé que seno del ángulo es menos 12 sobre 13. Y coseno del ángulo es menos 5 sobre 13. Hacemos la multiplicación de 2 por menos 12 por menos 5 sobre 13 por 13. Quedándonos entonces 2 por 12 y por 5 nos da un valor de 120. Positivo porque menos por menos da más y 13 por 13 nos da un valor de 169. Entonces el seno del doble del ángulo es igual a ese valor, que es 120 sobre 169, positivo. Y ahí tenemos nuestras tres respuestas, quedándonos de esta manera.